días. Hoy vamos a estar hablando de otitis media crónica. La otitis media crónica se clasifica en dos tipos: otitis media crónica simple y otitis media crónica con colesteatoma. Estas son las dos formas que conocemos de la otitis media crónica. La otitis media crónica simple la consideramos más bien una complicación de una otitis media aguda, es decir, es un paciente que ha padecido una otitis media aguda y que se ha complicado. Ha habido una perforación de la membrana timpánica y al perforarse esa membrana timpánica lo que hace es que persisten los síntomas. Es decir, es una infección aguda que se cronifica, es decir, que dura más de 3 meses, como vimos en la primera parte de otitis media. Entonces este paciente tiene una perforación que hace que los síntomas persistan en el tiempo. Por eso es la otitis media crónica simple. Este proceso que persiste, entonces lo que produce en realidad es dentro de la caja timpánica, dentro de ese espacio, dentro de esa cavidad, lo que se produce es como si fuera una osteitis de la caja timpánica, es decir, una inflamación de la mucosa, una inflamación del periósteo, todo ese hueso que recubre la caja timpánica, entonces se inflama. Y entonces aparecen todos los cambios que van a ocurrir en la mucosa por estar expuesta a través de la perforación. Esa mucosa se va a hipertrofiar, esa mucosa va a empezar a producir cambios que podemos encontrar pólipos, una mucosa que se va a convertir en una mucosa polipoidea, y eso hace que persistan los síntomas, que esos síntomas constantemente entonces el paciente tenga esos síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas que va a tener ese paciente? Pues los síntomas que va a tener ese paciente básicamente pues va a ser una otorrea persistente, es decir, que va a haber una salida de secreciones persistentemente a través del conducto auditivo externo. Algunas molestias leves. Aquí el paciente no tiene dolor, aquí el paciente no tiene fiebre. En la etapa crónica no hay dolor, es decir, no hay otalgia, tampoco hay fiebre porque ya es una enfermedad que se hizo crónica. Y evidentemente que el paciente va a tener también una hipoacusia de conducción. Ya vimos el otro día, la hipoacusia de conducción del paciente de la otitis media aguda es por el hecho de que hay secreciones ocupándola. En este caso, la hipoacusia de la otitis media crónica es porque hay una perforación de la membrana timpánica. Al haber una perforación de la membrana timpánica, evidentemente que ocurrirá entonces una hipoacusia porque la membrana timpánica ya no está ejerciendo su función adecuadamente. En cuanto a la microbiología, los patógenos, aquí va a haber una flora bacteriana bastante mixta, es decir, que vamos a encontrar muchas bacterias diferentes provocando este cuadro, desde bacterias que solamente casi encontramos en la piel, como el Staphylococcus aureus, Proteus, Pseudomonas, Streptococcus pneumoniae, la misma Escherichia coli que la encontramos en el agua como una contaminación, eso es su contaminación, el Haemophilus influenzae, es decir, que hay un grupo de bacterias, es más mixto, es más complejo el proceso de la otitis media crónica en cuanto a la bacteriología que vamos a encontrar ahí en ese paciente. Aquí podemos ver algunas imágenes. Aquí vemos como hay una gran perforación de la membrana timpánica. Vemos una gran perforación. Aquí vemos la unión del yunque con el estribo. Está aquí lo que se ve arriba y a la derecha en la imagen, y lo que se ve a la izquierda en la imagen que desciende es el mango del martillo, y podemos ver el proceso lateral arriba a la izquierda. Por lo tanto, estamos viendo en este caso un oído izquierdo. Aquí vemos el otro oído con una gran perforación, y eso es lo que vamos a estar viendo cuando veamos la otitis media crónica. Vemos una perforación timpánica y vemos secreciones ocupando en el conducto. Igual aquí vemos una mucosa polipoidea, una mucosa bien hiperémica, todo eso es una perforación quedando escasos restos de la membrana timpánica. Aquí vemos otra gran perforación y podemos ver arriba a la derecha la unión del yunque con el estribo, esa porción que sobresale ahí arriba a la derecha. Igualmente volvemos a estar viendo un oído izquierdo en este caso
Eso es lo que se llama una otitis crónica media simple. Aquí vemos una gran acúmulo de secreciones, muchas secreciones que prácticamente no nos permite ver todo lo que se ve al fondo. Por eso que se ve rojo en el centro aparentaría ser tejido de granulación por el proceso inflamatorio que se provoca ese tejido de granulación ahí dentro. Y en esta otra vemos también abundantes secreciones y vemos como hay una perforación de la membrana timpánica. En este quise mostrarle cómo una otitis media puede complicarse. Aquí vemos una mastoiditis. Esta es la oreja que está toda bombadita. Y en la otra imagen lo que vemos es una perforación con muchas secreciones, con mucho tejido ahí envolviendo todo eso. Evidentemente que entonces tenemos una otitis crónica simple. Y así hacemos el diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos realmente mirando el oído, mirando, y vamos a hacer una otoscopía, es decir, vamos a mirar dentro del oído, y al mirar dentro del oído, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todo eso que ya vimos anteriormente: secreciones, una perforación de la membrana timpánica, topo, lipoidea, es decir, un conducto bastante inflamado, que de hecho algunos pacientes con otitis media crónica por las secreciones pueden complicarse con una otitis externa, y pueden todas esas secreciones, toda esa humedad, inflamar el conducto y provocar también una otitis externa. Entonces hacemos la otoscopía, que realmente es lo que nos va a dar el diagnóstico. Podemos hacer tomografía para ver la estructura del hueso, para ver si hay una inflamación hacia la mastoide también, a ver si esa enfermedad ha ocupado la mastoide. Entonces también podemos hacer eso. Podemos hacer audiometría. Evidentemente que al hacer la audiometría vamos a encontrar una pérdida de la audición, porque ya hay una membrana timpánica que tiene un problema. Entonces eso lo vamos también a ver. El tratamiento de la otitis crónica simple, otitis media crónica simple, básicamente pues una limpieza adecuada del oído, porque ustedes ven todas esas secreciones que vimos en las imágenes anteriores. Eso hay que remover esas secreciones, aspirarla, limpiarla. Podemos hacer lavados suaves de oído con soluciones que contengan ácido bórico o soluciones que contengan ácido acético, tratando de aumentar el pH de esa zona, es decir, disminuir el pH de esa zona, es decir, acidificar esa zona para evitar el crecimiento de las bacterias. Y entonces antibióticos, pero los antibióticos de la otitis media crónica simple deben ser tópicos, antibióticos tópicos. Ponemos antibióticos de manera tópica para controlar ese. Y luego, ¿qué debemos hacer? Una cirugía para cerrar ese hoyo, para cerrar esa membrana timpánica que está perforada. Entonces hacemos una cirugía que se llama una timpanoplastía. Y ahí, si la mastoide está libre, si no hay ningún problema en la mastoide, que no haya inflamación e infección de la mastoide, pues solamente hacemos una timpanoplastía. Pero en los casos que la tomografía evidencia que hay una lesión sobre la mastoide, es decir, que la mastoide está inflamada, cuando vemos en la tomografía que la mastoide también está ocupada, pues entonces tenemos que hacer una cirugía que se llama una mastoidectomía más la timpanoplastía. Es decir, que la enfermedad crónica, el tratamiento inicial es como secar el oído, hacer que haya menos secreciones, para luego o hacer una timpanoplastía si solamente es cubrir la membrana timpánica, o hacer una mastoidectomía con la timpanoplastía, que es el tratamiento entonces en ese caso. La otra forma de otitis media crónica es la que llamamos otitis media crónica con colesteatoma. ¿Y qué es un colesteatoma? Un colesteatoma no son más que células epiteliales planas que se desprenden y se forman de manera concéntrica, se van uniendo de manera concéntrica hasta formar una masa. Es decir, por la terminación oma tenemos que es tumor. Entonces en realidad no es un tumor, es un pseudotumor, es un acúmulo de células epiteliales planas que va a provocar inflamación y destrucción de las estructuras del oído medio, y eso es el colesteatoma. La otitis media crónica con colesteatoma puede ser congénita. Congénita significa que ese niño nació con ese epitelio plano dentro del oído medio, es decir, durante el proceso de formación del oído medio se quedó atrapado ahí epitelio plano, que no debía haber epitelio plano, y ese epitelio plano empezó a desprender, a descamar la superficie, el extracto córneo, que es el que va a provocar ese colesteatoma. Normalmente en la otitis crónica con colesteatoma de origen congénito, los pacientes no tienen inicialmente síntomas, tienen una membrana timpánica completamente normal,
completamente normal e inicialmente no tienen síntomas, quizá una leve hipoacusia. Estos pacientes de otitis media crónica colesteatomatosa congénita casi siempre debutan con una complicación, con un acceso cerebral, con una meningitis, porque eso se queda ahí dentro y poco a poco va aumentando, va creciendo, va liberando sustancias que van destruyendo el hueso, hasta que debuta con perforación de membrana o con una inflamación hacia el endocráneo, con una meningitis, con un acceso cerebral, con una de esas cosas. Normalmente la otitis media crónica congénita lo vamos a encontrar, vamos a ver a través del microscopio, vamos a ver como si fuera una perlita, una perla blanca detrás de un tímpano íntegro. Y así se ve la otitis media crónica con colesteatoma. La otra parte, que es la forma adquirida significa que fue después del nacimiento, puede ser adquirida primaria o adquirida secundaria. La adquirida primaria, lo que ocurre es que hay una retracción de la membrana timpánica. La membrana timpánica se retrae y al retraerse se introduce dentro del oído medio poco a poco, casi siempre por una gran disfunción de la trompa de Eustaquio. Volvemos a lo mismo, la trompa de Eustaquio tiene un valor preponderante en la enfermedad del oído medio. En este caso hay una obstrucción de la trompa de Eustaquio que produce una gran presión negativa que retrae el tímpano, sobre todo la pars flácida, en la parte superior se retrae, se va introduciendo hacia la porción superior del oído y luego ahí empieza a crecer y destruir y forma el colesteatoma. Esa es la forma primaria. La forma secundaria, adquirida secundaria, pues que a través de la perforación de la membrana timpánica, el tejido del conducto auditivo externo, es decir, el epitelio del conducto auditivo externo empieza a migrar hacia el oído medio, va migrando poco a poco hacia el oído medio y entonces crece. La otra forma también de secundaria es lo que llamamos nosotros la metaplasia de tipo escamosa. Como el oído medio está expuesto por la perforación, esas células lo que tienden a transformarse y hacer lo que se llama una metaplasia escamosa. Una metaplasia es un cambio benigno de una célula que es débil a una célula más resistente. Y eso hace ese epitelio que puede provocar una metaplasia y hacer una forma secundaria, epitelio pues plano dentro del oído medio. También iatrogénicamente hay una forma adquirida durante una cirugía de oído, que nosotros hagamos una cirugía de oído, ahí podemos durante esa cirugía de oído pues también provocar una siembra de epitelio plano dentro del oído medio, provocando también una forma adquirida de la otitis media crónica colesteatomatosa. Los síntomas de este paciente, básicamente otorrea persistente, normalmente bien fétida, bien maloliente, esa otorrea que es muy persistente. La hipoacusia puede tener un poco de cefalea por la presión que hace en el oído, por todo ese proceso que hace la otitis con colesteatoma. El diagnóstico pues básicamente lo hacemos a través del microscopio, con una microscopía, vemos el microscopio o con un videotoscopio para ver esas lesiones blanquecinas que ocupan todo el oído medio a través de la perforación y hacemos tomografía de mastoide para ver cómo está la mastoide, que usualmente en estos pacientes la mastoide también está ocupada. El colesteatoma puede crecer dentro de toda la mastoide y entonces también ocupar todo ese espacio posterior. El tratamiento de la otitis media crónica con colesteatoma es cirugía. Siempre va a ser cirugía y vamos a hacer una cirugía que se llama una mastoidectomía, que puede ser una mastoidectomía simple o puede ser una mastoidectomía radical. Depende de cuán ocupada y cuán ocupado esté ese oído medio. Normalmente en estos pacientes cuando hacemos la cirugía para el colesteatoma, básicamente entonces, esa cirugía, la mastoidectomía, pues consiste, como ya decía, puede ser radical o modificada, consiste básicamente en eliminar la infección. La cirugía es para eliminar la infección y a la vez tratamos de reconstruir la audición, porque normalmente con este colesteatoma destruye la mayoría de los huesecitos. A veces cuando hacemos cirugía no encontramos ni el martillo, ni el yunque, ni el estribo. A veces encontramos el estribo. Normalmente no encontramos el yunque, que es el primero que se necrosa. Entonces es un paciente que tiene un trastorno de audición, pero lo que queremos es curar la infección. A veces no podemos pues restablecer la audición, pues, pero lo intentamos. Pero la cirugía es básicamente para curar la infección. Esto es básicamente lo que quería que ustedes conocieran sobre otitis media
crónica, revísenlo. Cuando nos juntemos entonces ahí las preguntas que ustedes tengan las vamos a contestar. Y el próximo video básicamente vamos a hablar de infecciones del oído interno. Eso es lo que básicamente vamos a estar hablando en el próximo video.